Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por unirse a estas pláticas de la tarde. Como siempre, no puedo más que agradecerles muchísimo el que pues tengan la deferencia de pues estar pendientes de estas conversaciones que tenemos en la tarde acerca de muchos de los acontecimientos del país. Sin duda, el acontecimiento que inicia la semana y hasta el momento se visualiza como el más fuerte, fue el arribo al país de la señora vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien, pues ya sabemos, vino el domingo, estuvo el lunes, tuvo una agenda de trabajo y luego marchó el mismo lunes en la noche hacia México. Su primera salida fuera la hace a Guatemala y luego a México. Los temas, pues también no son un secreto. Ya sabemos que el tema de la migración, del narcotráfico y la agenda contra la corrupción, pues son los temas principales que se tocaron, que fueron platicados. A ver, ¿qué hay de nuevo en la reunión? ¿Realmente se aprobó algo sustancialmente nuevo? ¿Realmente vimos algo nuevo? Hasta el momento tengo mis dudas al respecto. El acuerdo donde hay transferencia de capacidades o de incluso de algunos expertos hacia el Ministerio Público, ya se había iniciado, si bien no se había utilizado demasiado, ya se había iniciado desde la fase Trump y se recordarán que empezó a funcionar justo cuando sustituyen a la CICIG. Entonces Estados Unidos dice que va a hacer algo al respecto en ese tema. O sea, eso no es un tema nuevo. ¿Que lo vuelven a relanzar mediáticamente? Sí. El tema de que van a perseguir a todos los corruptos que utilicen el sistema bancario de los Estados Unidos tampoco es un tema nuevo. De hecho, son varios los que han utilizado para ese tipo de actos el sistema bancario de los Estados Unidos, y les voy a poner el caso más sonado, el caso del expresidente Alfonso Portillo. O sea, él se lo lleva a una corte norteamericana y lo juzgan allá, y justamente fue por utilizar el sistema bancario de los Estados Unidos para presumiblemente, no para presumiblemente, fue encontrado culpable, es convicto del tema, para lavar el dinero de los famosos chino cheques, los cheques que había dado Taiwán supuestamente para unas bibliotecas. Bueno, el caso es que eso tampoco es nuevo. Reciente a esto se abre otra fuerza de tarea en contra del narcotráfico y se exhiben los helicópteros, aquellos helicópteros que habían dado, que se fueron a volver a poner en condiciones hace poco tiempo, luego los devuelven y ahora nuevamente está. Eso, pues todo eso prácticamente estaba. Lo de los centros para los refugiados, para los migrantes y desde aquí pedir asilo, pues eso es ni más ni menos que el tercer estado seguro. O sea, 3/4 de lo mismo. Y no hay mayor cambio en ese sentido. La advertencia de no vengan al país porque los vamos a regresar, esa viene también desde la administración pasada. Yo, si quieren que les sea muy sincero, veo poco de nuevo. Veo poco de nuevo en todo lo que se dijo. Si acaso fue un acto muy mediático, muy como relanzando temas, pero básicamente eran cosas que ya estaban y que están funcionando, evidentemente. Pero para analizar esto tenemos a nuestros invitados de esta tarde. Les presento al licenciado José Echeverría y también al licenciado Edgar Ortiz. A ambos les agradezco mucho por estar esta tarde y que podamos platicar en torno a esto. Tal vez yo me estoy volviendo loco y ellos sí ven algo de nuevo. Licenciado Ortiz, ¿qué ve de nuevo en lo que se dijo en estas reuniones? ¿Qué ve de nuevo en el panorama? ¿Qué tal? Gusto saludarlo y gusto también saludar a José. Francamente, igual, de nuevo, poco o nada. Yo creo que la conversación, los puntos de diálogo son más o menos lo que ya sabemos. Obviamente, yo creo que se enfatizaron algunos puntos como la migración, la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza,
que para ellos es una prioridad. Obviamente el envoltorio del caramelo es distinto, pero el caramelo sigue siendo el mismo. Es decir, la crisis de la frontera sur está ahí y ellos tienen que resolverla. Trump tenía sus formas de encarar la cuestión, quizás más francas y más toscas, y ellos quizás con un envoltorio un poco más elegante, pero en el fondo es lo mismo. En esencia es exactamente lo mismo. No hay prácticamente diferencias. Algunos matices sí a lo interno, pero a lo externo no hay mucha diferencia. Entonces, en materia migratoria no hay diferencia. En materia, digamos, de transparencia y lucha contra la corrupción, tampoco. No es que la administración Trump dijera, ay, que viva la corrupción, ¿no? O sea, era un tema que ya se había conversado. Quizás el único ingrediente que cambia un poco el detalle es que ya se nombró oficialmente la fuerza de tarea, la Task Force Anticorrupción, aunque la verdad, les voy a ser muy sincero, no me queda muy claro qué atribuciones tiene, qué cosas puede hacer, además de capacitar al Ministerio Público, que es algo que ya se venía haciendo. No sabemos si la fuerza de tarea va a hacer algo más. Lo cierto es que no es novedad porque tampoco se anunció que vaya a ser algo diferente de lo que se había dicho. Yo lo único que sigo destacando de todo esto es que hay una tradición en Estados Unidos, y es que el primer viaje del vicepresidente de Estados Unidos siempre es a Canadá. Es un gesto, digamos, diferencial. Y es la primera vez que el primer viaje de una vicepresidenta, en este caso, fue a Guatemala y a México. O sea, que el tema migratorio tiene un cariz especial. Me parece lo único novedoso de todo esto. Y fuera de esto, coincido con usted, licenciado, que prácticamente es un refrito de los temas que ya se han comentado antes, ¿no? Licenciado Echeverría, ¿usted cómo lo ve? ¿Ve algo de nuevo, algo muy, muy diferente? Usted tuvo la oportunidad de estar en la reunión directamente con la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Sintió que había algo de nuevo, algo profundo que no estamos viendo? Creo que tal vez un componente, no sé si llamarle nuevo, pero sí diferente, es una postura de consulta sobre qué acciones sí han funcionado y qué acciones no por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo no me recuerdo la última vez que el gobierno de Estados Unidos estuvo, digamos, abierto a decir, puede que hayamos hecho algo que no haya funcionado y eso no lo vamos a repetir y nos vamos a enfocar en lo que sí ha funcionado. Puede que sea narrativa, discurso, pero yo creo que es un elemento un poco refrescante en ese aspecto. Yo creo que por eso mismo vemos una, llamemos, repetición de algunas metodologías de funcionamiento. Por ejemplo, creo que Estados Unidos, con la colaboración que ha venido haciendo a través del Departamento de Estado y la Fiscalía contra Narcoactividad, ha tenido, digamos, una buena colaboración, una buena traslado de capacidades, y quisiera tal vez repetir eso a mayor escala al Ministerio Público, a otras fiscalías, por ejemplo. Creo que han visto un éxito en algunos programas de agricultura, de modernización, de ayudar a agricultores pequeños a volverse medianos y a poder exportar, que yo creo que lo ven con buenos ojos, y entonces aumentan la inversión o anuncian que van a aumentar la inversión en ese aspecto. Y yo creo que los encargados realmente, la contraparte es la Embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala. Ellos son quienes están haciendo ese trabajo y esa identificación de acciones con algunos logros para repetirlos y aumentarlos. Entonces creo que tal vez ese pudiera ser un elemento novedoso, pero en el fondo y en la agenda del Departamento de Estado y su preocupación con la migración sigue igual. No es una política, llamémosle, liberal de legalizar la migración, sino es una política restrictiva de limitar la migración de centroamericanos a Estados Unidos. Yo creo que eso sí es nuevo para algunos simpatizantes de la política local de Estados Unidos. Creo que no
no se lo esperaban tan sincero o tan concreto de esa forma. Digamos que ya es análisis local de su política doméstica de Estados Unidos, que se puede hacer algún elemento nuevo. Pero lo demás yo coincido con ustedes. Quiero llamarle la atención sobre algo. Yo recuerdo cuando vino en ese entonces vicepresidente Biden y vino en época de Otto Pérez Molina. También se habló del tema de la corrupción, también se habló de un plan de ayuda, también se habló de la migración, se hablaron de cantidades enormes, de miles de millones que no vinieron. Esta vez ni siquiera hay una oferta. Yo sé que muchos ya estaban con las manos, frotándose las manos por ahí, creyendo que iba a venir, saber en qué cantidad de ayuda. Tampoco se mencionó, salvo esos 40 millones que se hablaron para un programa muy específico, pues prácticamente la ayuda sigue siendo exactamente la misma, ¿o me equivoco, licenciado Ortiz? Bueno, hay un plan que ha anunciado el presidente Biden, que son 4.000 millones de dólares que vienen a la región, pero digamos, no, de lo que recuerdo, no se ahondó demasiado en el viaje actual, pero sí está sobre la mesa el plan. Pero bueno, es como el tercer plan, desde América Crece, el CARSI en el 2014. O sea, son ayudas que de alguna forma siempre han estado ahí. De hecho, si hiciéramos un recuento de los millardos de dólares que han fluido a la región de ayuda desde el 2000 para acá, pues cada gobierno ha tenido su propio plan. Tampoco vemos novedad por esa parte. Lo que sí decía José es que quizás están planteando, digamos, la forma de cooperación, porque por ejemplo, el propio New York Times sacó un artículo hace un par de días muy crítico, ¿no? Sobre la ayuda. Tomaban como ejemplo una comunidad en Huehuetenango donde un cafetalero decía, miren, a mí nunca me llegó absolutamente nada. Creo que esa parte sí está en la mesa, pero por otra parte suele pasar lo mismo. La ayuda de Estados Unidos se diluye siempre entre un montón de contratistas americanos, entre un montón de organizaciones intermedias, y la ayuda tampoco llega muy directamente a nuestros países. Entiendo que en esos 4.000 millones de dólares hay un enfoque muy fuerte a canalizarlo mediante ONGs, y entiendo que hay una parte importante que va al Ministerio Público, que va al organismo judicial, en la línea de lo que siempre se ha apoyado, que es el fortalecimiento de la justicia. De nuevo, más o menos lo mismo de siempre, quizás la única clave novedosa va a ser cómo ellos reconfiguren esa ayuda en programas económicos, que como he dicho, ellos están conscientes, y José lo mencionó, que no ha funcionado de la mejor manera, aunque yo no soy muy optimista, no creo que vaya a cambiar mucho ese modo de operar en el que los propios contratistas americanos suelen ser los gestores de esos programas, y ya sabemos con qué resultados, ¿no? Una de las cosas que no se dijo mucho fueron la famosa operación de estos centros de ayuda a los migrantes, en el que Guatemala va a cooperar, y era lo mismo del tercer estado seguro, ya eso ya lo dijimos. ¿Quién paga las facturas acerca de esto? Porque evidentemente si es de poner ahí personas a esperar, pues puede pasar lo que pasó en tiempo de Trump, que cuando los migrantes vieron que los mandaban de regreso para Guatemala, prefirieron irse a su país. O puede sí, porque ahora hay una crisis migratoria porque es de los dos lados de la frontera. Del lado de México hay también una enorme cantidad de personas esperando cruzar, y los que han cruzado son otra enorme cantidad de personas. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar y quién va a pagar esa factura? Licenciado Echeverría. Yo creo que muy probablemente la propuesta de tercer estado seguro o similar vaya a venir con colaboración también económica para que el propio estado pueda gestionarlo. Yo creo que dentro de ese paquete, digamos, monetario y de cooperación que han planteado en Estados Unidos, probablemente haya un buen porcentaje para poder implementar esta política de carácter migratorio. El desafío va a ser igual
cómo se puede implementar o qué tan eficiente será esa implementación por parte del Estado de Guatemala con la institucionalidad que tiene el Estado de Guatemala. Yo no creo y veo muy poco factible que esa gestión de los centros sea a través de ONGs o de organizaciones no gubernamentales. Sería bastante extraño esa situación. Entonces yo creo que sí hay un elemento, digamos, alarmante de cómo puede operar, cómo puede funcionar estos centros con los retos que tiene el Estado y la institucionalidad guatemalteca. Y más aún si es nuevo o una nueva metodología, es un reto grande que de cierta forma, si es una colaboración que se hace con Estados Unidos, debería haber una reciprocidad en poder ponerlo en marcha y en su funcionamiento, porque digamos que forma parte de la política migratoria de Estados Unidos y no tanto de la de Guatemala, pero aunque se ejecute en el territorio guatemalteco. Bien, Guatemala pidió oficialmente un TPS. Guatemala no ha tenido pues mucha suerte en el camino de los TPS. ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Creen ustedes que esta petición del TPS va a correr la misma suerte que han corrido otras a lo largo de la historia, licenciado Ortiz? Sí, lo veo difícil. Quizás la diferencia, bueno, no la diferencia, porque, digamos, estuvimos tal vez igual de cerca en el año 98 con el Mitch, porque TPS, digamos, está muy enfocado a desastres naturales principalmente. En otras oportunidades Guatemala lo había pedido sin esa variable a favor, digámoslo, a favor, bueno, prefiero sin esa variable como un argumento a favor. Obviamente no a favor del país porque es un desastre, pero sería la única diferencia de lo que hemos visto en el pasado. Sin embargo, me parece que históricamente nos ha ido mal. La diferencia ahora es, como digo, que por una parte se cumple ese requisito de desastres naturales que sí el propio gobierno americano ha documentado muy bien, han causado pues grandes pérdidas y desastres en regiones importantes del país. Y en segundo lugar, quizás en estos momentos somos el niño bonito del Triángulo Norte, ¿sí? Digamos, en el pasado El Salvador era el consentido y el mimado de los tres. Ahora El Salvador está en una posición completamente antagónica y Honduras tampoco está en muy buenos planes. Entonces, tenemos, digamos, esos elementos a favor. Sin embargo,